Hola, soy Diego, toca la campana y suscríbete al canal. Son muchas las empresas que intentan aprovechar la desesperación de la gente por encontrar trabajo. Aunque se trata este tema desde un punto de vista un tanto humorístico, muchas de las ofertas son realmente ofensivas. A pesar de que algunas de las ofertas de empleo que contiene esta lista pueden ser imaginables, lo cierto es que muchas de ellas superan el límite de la realidad. Hay formas y formas de decir las cosas, y a las ofertas de trabajo se debe saber utilizar el lenguaje, aunque la ofensa sea la misma. Sabiendo que la discriminación entre mujeres y hombres es algo que existe, no hace falta que lo demuestren de la siguiente forma. ¿Por qué para una oferta de controlling financiero prefieren hombres? En esta oferta de trabajo se puede observar que pone textualmente mejor hombres, con un claro componente estereotipado. Cuando nos encontramos este anuncio, parece algo delirante e irreal, pero nada más lejos de la realidad. Cito textualmente: busco chica joven para camarera en bar pequeño. Pido que tenga muy buena presencia y llame la atención. Buenas medidas. Imprescindible, mucho pecho. Ganas de trabajar y algo de experiencia. Da que pensar que lo que menos pida sea experiencia para ocupar el puesto de trabajo ofrecido. Según el siguiente tuit, el anuncio fue publicado en La Voz de Galicia, y lo cierto es que es de lo más absurdo. Piden una esteticista y peluquera, con un perfil muy concreto, que esté desempleada, que tenga entre 25 y 35 años, ganas de trabajar y humildad para aprender. Y lo más curioso de todo, sin cargas familiares presentes ni futuras. El problema reside en que no se trata solo del tema de querer o no querer tener hijos, que es algo privado, sino del hecho de que para tener trabajo no puedas tener cargas familiares presentes, pero tampoco futuras. En resumen, para el empleador es mejor que su futuro empleado no tenga vida. En este caso, no se trata de una oferta de trabajo, sino de la experiencia de una mujer que fue a una entrevista para una panadería. Las condiciones son lo mejor de todo, porque lo que demuestra es que da igual que el negocio sea grande o pequeño, el empresario siempre va a querer salir ganando, a costa de unas condiciones abusivas. En el caso de esta entrevista, la oferta consistía en 9 horas de trabajo todos los días de la semana por 500 euros. Pero aún hay más. Si estás enferma, te lo descuentan del sueldo. No tienes vacaciones. Ya como remate final, la oferta exponía que si haces mucho pan y no se vende, te lo descuentan del sueldo, así como las pérdidas por culpa de los clientes. Por ejemplo, si alguien encarga una tarta y no la recogen. Además de las ofertas de trabajo delirantes, está también el hecho de que muchas empresas se aprovechan de convenios con universidades para intentar sacar becarios gratis que hagan todo el trabajo, sin cobrar un euro. Por ejemplo, ocurre también en el Primavera Sound, que tiene un convenio de prácticas no curriculares, es decir, totalmente voluntarias. Sin embargo, en esta ocasión la polémica vino precisamente porque el cantante Nacho Vegas puso en un tuit: te vamos a pagar una miseria, pero vas a trabajar en el mejor festival de la historia, aludiendo a la oferta en la que ofrecían 2,57 euros la hora para estudiantes que quisieran colaborar con el festival. ¿Qué te parece? Hace ya un tiempo sacaron una oferta para trabajar en Apple. Esta empresa puede ser el sueño de muchos, en muchos campos además, desde la informática, la comunicación, hasta aquellos que quieren dedicarse a la atención al cliente. Sin embargo, la oferta no tenía nada que ver. Concretamente, iba dirigido a gente que hiciera buen café y pudiera preparárselo a los trabajadores de las oficinas, para que siguieran rindiendo en su trabajo. Lo que precisamente no especificaron
fueron los requisitos y el salario que iban a percibir. De todas las ofertas indignantes que se encuentran en la lista, puede que esta sea la peor. Al parecer, es una oferta de un sitio pequeño, no una cadena de grandes marcas o multinacionales. Siendo exactos, la oferta de empleo tiene como protagonista a una tienda de ropa juvenil y de señora. Buscan una dependienta que no sea fija, solo para cubrir festivos y días en los que ellos quieran. En definitiva, la persona que acepte estas condiciones no podrá combinarlo con otros trabajos, quedando económicamente dependiente de este trabajo. Para colmo, la oferta es de 2 meses de prueba, que no son remunerados. No recalca si se trabajan enteros, por lo que el empleado se verá obligado a estar pendiente de ver si trabaja al día siguiente o no, echando por tierra cualquier futura planificación. Además, es obligatorio alcanzar un nivel de ventas considerable. Sí, el anuncio que aparece a continuación es el mensaje original, aquel del que todo el mundo habla. Era para un bar en un pueblo de Galicia. Lo que piden es que sea trabajadora, responsable, guapa y con un trato agradable a los clientes. Lo de guapa ya chirría un poco. Ahora bien, más adelante expone lo importante y lo avergonzante a la vez. Que buscan que sea un poco... en fin. Y están dispuestos, además, a dar una opción de alojamiento en el caso de que el empleado no sea de la zona o bien se desplace desde lejos. Se busca camarera modelo. Así es el titular de una oferta de empleo que tiene como objetivo encontrar a un trabajador para una feria en Granada. Lo verdaderamente impactante es que no les sirve un buen profesional de la hostelería, sino que tiene que tener como requisitos indispensables ser mujer y prácticamente modelo. Además, como colofón, el anuncio indica que si traes cerveza y chuletas, tienes más oportunidades. A pesar de haber tratado esta serie de anuncios con un tono humorístico, la realidad del asunto es muy seria. La dignidad de los trabajadores no puede ser ninguneada y el aprovechamiento por parte de empresarios debe ser inexistente, algo que, por desgracia, está a la orden del día.